A veces, el adiós no es una pérdida, sino un regalo disfrazado. Lo sabes en lo más profundo, aunque tu corazón duela y tu alma se sienta rota. Cuando alguien se va, cuando el rechazo golpea fuerte, parece que el mundo se detiene y que el vacío es infinito. Pero en ese silencio, en esa soledad que parece insoportable, yace una oportunidad. Una oportunidad de renacer desde el dolor, de descubrir que la verdadera fuerza no está en aferrarse, sino en soltar con dignidad. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento no define quién somos, sino quién podemos convertirnos después de él. No es solo resistencia, es una transformación interna que nos permite, al final, levantarnos y encontrarnos más fuertes. Porque en cada despedida, en cada pérdida, hay un regalo que solo los ojos del alma pueden ver, la posibilidad de volver a empezar. Imagina por un momento que todo lo que crees que tienes, en realidad, no te pertenece. Que nada en esta vida es tuyo para siempre, ni siquiera las personas que amas, ni los momentos que atesoras. La vida es un flujo constante, un río que nunca se detiene. Y tú, en medio de esa corriente, solo puedes aprender a navegar. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder reside en entender que el apego es una ilusión. Nos aferramos a cosas, a personas, a sentimientos, creyendo que eso nos da seguridad. Pero en realidad, solo nos ata y nos debilita. Aprender a soltar con dignidad no significa rendirse. Significa reconocer que lo que realmente importa no es lo que poseemos, sino cómo respondemos cuando lo perdemos. La libertad no está en aferrarse, sino en dejar ir con gracia y firmeza. Cuando comprendes que nada en esta existencia es tuyo en propiedad, te liberas de las cadenas del ego. La pérdida deja de ser una derrota y se convierte en una oportunidad para fortalecer tu carácter. Porque solo cuando soltamos, podemos realmente recibir. Solo cuando aprendemos a dejar ir, podemos avanzar con paso firme hacia nuestro destino, sin las cargas innecesarias del pasado. El poder del desapego no es una renuncia pasiva, sino una declaración de independencia emocional. Es la valentía de aceptar que la vida es cambio constante y que nuestra paz no debe depender de circunstancias externas. La verdadera fuerza se construye en la capacidad de soltar, en la voluntad de dejar ir y en la dignidad con la que enfrentamos la despedida. Porque, al final, quien sabe soltar, también sabe cómo volver a levantarse. La vida no siempre se ajusta a nuestras expectativas. A veces, golpea con una dureza que nos deja sin aliento. Y en ese momento, la tentación más grande es resistir, luchar contra la corriente, negar lo inevitable. Pero el estoicismo nos susurra una verdad que muchos prefieren ignorar: la aceptación no es derrota, sino la vía hacia la paz interior. La lucha contra la realidad solo alimenta nuestro sufrimiento. La resistencia es un peso que solo nos desgasta y nos aleja de la serenidad que buscamos. Aceptar no significa rendirse. Significa reconocer lo que es, sin adornos, sin excusas. Significa mirar la verdad a los ojos con valentía y decir: esto es lo que hay. Cuando aprendes a aceptar la realidad tal cual es, sin juicios ni deseos de cambiarla, descubres una fuerza inmensa. Porque en esa aceptación, en ese acto de rendición consciente, surge una libertad que nada puede arrebatarte. La paz no viene de que la vida sea como queremos, sino de que nosotros seamos como debemos ser ante la vida. El dolor puede seguir allí, en el fondo de tu alma, pero deja de ser un enemigo. Se convierte en un maestro, en un recordatorio de tu capacidad para soportar, para adaptarte, para seguir adelante sin perder el equilibrio. La aceptación te permite dejar de luchar contra el viento y, en cambio, aprender a navegar en medio de la tormenta. Porque entender que no todo está en nuestras manos y aceptar eso con dignidad, es el acto más poderoso que un ser humano puede realizar. Cuando aceptas, transformas la resistencia en paz, y esa paz es la que te sostiene cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor. El sufrimiento, en su esencia más pura, no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Cada pérdida, cada herida, lleva en su interior una semilla de transformación si sabes cómo cultivarla. La vida no siempre es amable, y en su crudeza nos confronta con nuestras limitaciones, con nuestro ego y con nuestra vulnerabilidad. Pero en esa confrontación yace una oportunidad inigualable: convertir el dolor en fortaleza, transformar la angustia en un arma poderosa para crecer.
No hay mayor poder que el que se forja en medio del sufrimiento. La adversidad revela quién eres en realidad. Cuando todo parece desmoronarse, en ese instante, tienes dos opciones: rendirte o aprovechar esa caída para levantarte más fuerte. La pérdida no es el final, sino una oportunidad para redescubrir tu interior. La verdadera resiliencia no es evitar el dolor, sino aprender a usarlo como combustible para avanzar. Sé que duele. Sé que en el fondo sientes que no puedes más. Pero también sé que esa sensación pasajera no define quién eres. La fortaleza se construye en la adversidad, en la voluntad de levantarse una y otra vez, con más sabiduría y con un corazón más firme. La pérdida te golpea, sí, pero también te moldea. La vida te desafía para que puedas emerger, no como el mismo de antes, sino como una versión más fuerte y más consciente de ti mismo. Porque en cada cicatriz hay una historia de superación, y en cada historia de dolor, una oportunidad de renacer. La verdadera libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de mantener el control en medio de ellos. La mayor batalla que enfrentamos no está afuera, sino dentro de nosotros. Es en nuestra mente donde se libra la lucha más intensa, esa guerra silenciosa entre el caos y la calma, entre la desesperanza y la esperanza. La clave de nuestro poder reside en enfocar nuestra energía en aquello que podemos cambiar, nuestra manera de pensar, nuestras acciones y nuestra actitud ante la vida. No podemos controlar las circunstancias, eso sería una ilusión. Pero sí podemos moldear nuestra respuesta. El estoicismo nos recuerda que el control total sobre lo externo es una ilusión, pero el control sobre lo interno es una realidad palpable y poderosa. La mente es un territorio que solo tú puedes gobernar. Cuando aprendes a dirigirla con disciplina, a domesticar tus pensamientos, entonces nada puede derribarte. Porque en esa disciplina reside la verdadera fortaleza. En esa actitud consciente y decidida, en ese compromiso de mantener el centro, resides el poder de transformar cualquier adversidad en una oportunidad de crecimiento. Cada acción que eliges, cada pensamiento que alimentas, construye o destruye tu carácter. La actitud no es solo una postura, sino una declaración de quién eres y en quién te estás convirtiendo. Cuando enfocas tu energía en lo que puedes cambiar, tu perspectiva, tu esfuerzo, tu forma de ver la vida, te conviertes en el arquitecto de tu destino. La vida no siempre será justa, pero tú puedes ser justo contigo mismo, controlando lo que está en tus manos. Esa es la verdadera esencia del poder interior, la capacidad de decidir cómo responder, independientemente de lo que ocurra fuera. En medio del silencio, donde nada parece moverse y todo parece detenido, allí se revela la verdad más profunda. La soledad no es un castigo, sino una oportunidad sagrada para encontrarte a ti mismo. Es en ese espacio vacío, libre de distracciones y de voces externas, donde emerge la verdadera fuerza, esa que no depende de las circunstancias ni de las opiniones ajenas. La soledad nos invita a escuchar nuestra voz interior, esa que muchas veces es silenciada por el ruido del mundo y las expectativas de otros. El silencio es el refugio donde el alma se limpia, donde el ego se disuelve y se revela la esencia auténtica. Es en esa quietud donde descubres quién eres realmente, más allá de los roles, de los logros y de las máscaras que usamos para encajar. Allí, en ese silencio profundo, nace la autoconciencia, esa luz que ilumina el camino hacia la verdadera libertad. La fuerza no siempre se manifiesta en acciones ruidosas, a veces, se esconde en la serenidad de un corazón que aprende a escuchar, a entender y a aceptar lo que es. No temas a la soledad, porque en ella reside el poder de reinventarte. Cuando aprendes a estar contigo mismo sin miedo ni resistencia, descubres que no necesitas nada externo para sentirte completo. La autoconciencia se fortalece en la quietud, y esa fuerza interior se convierte en tu aliada más leal. En el silencio, encuentras paz. En la paz, encuentras claridad. Y en esa claridad, la verdadera transformación empieza a gestarse. Porque quien domina su silencio, domina su destino. Recuerda, en cada despedida hay una semilla de renacimiento. No permitas que el dolor te detenga, sino que te impulse a descubrir tu verdadera fuerza. La vida te ha puesto a prueba para que aprendas a confiar en tu poder interno, en tu capacidad de soltar, de aceptar y de crecer.
En ese proceso, solo tú tienes la llave para abrir las puertas del cambio y de la transformación. La sabiduría estoica no es un destino, sino un camino que se recorre día a día, con decisión y con valentía. Así que, mantén la mirada firme, el corazón abierto y la voluntad inquebrantable. Porque el verdadero poder reside en tu interior, y solo tú puedes decidir cuándo y cómo usarlo para forjar un destino que valga la pena.